Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a este nuevo webinar donde analizaremos los delitos al volante, haciendo una especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 2/2019 de 1 de marzo. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Laura Bermúdez, especialista en materia civil y penal y autora precisamente de esta guía práctica que tendrán a su disposición en la web de Coles. Buenas tardes, Laura. Bueno, hola a todos. A lo largo de los siguientes minutos vamos a analizar los diferentes tipos delictivos que pueden ser cometidos al volante. Haremos especial mención a las novedades que se han introducido por la Ley 2/2019 de 1 de marzo y que ha modificado el Código Penal en materia de imprudencia y ha introducido un nuevo delito de abandono del lugar del accidente. Además, a lo largo de todos estos años, señalar que en materia de seguridad vial ha sufrido numerosas modificaciones, tendentes todas ellas, como sabéis, a dotar de mayor punición determinadas conductas, con el fin de intentar reducir el elevado número de siniestralidad de nuestras carreteras. La última de estas reformas ha sido la operada por la Ley 2/2019, que se fundamenta en 3 puntos claves. En primer lugar, la introducción de 3 supuestos en los que se van a considerar imprudencia grave por ley, así como una nueva interpretación de la imprudencia menos grave. En segundo lugar, un aumento de las penas en este tipo de conductas. Y, por último, como medida estrella, la introducción del artículo 382 bis del Código Penal, que incorpora el delito de fuga del lugar del accidente. Comenzaremos analizando estos delitos imprudentes dentro de nuestro Código Penal. Tal y como ha definido el Tribunal Supremo en sentencias como la 88/2010 de 19 de enero, para poder apreciar un delito imprudente es necesario que se den determinados requisitos. El primero de ellos es necesaria una infracción del deber de cuidado interno, es decir, que preveas la existencia de un peligro, y por otro lado la vulneración de este deber de manera externa, es decir, comportándose de forma que se genera este riesgo. A estos requisitos deben sumarse también un comportamiento activo, un nexo causal entre la acción y el resultado. Además, debe de imputarse el resultado de esta conducta imprudente, ¿no? Nos encontramos ante una conducta que origina una responsabilidad penal debido a que la infracción ha sido de una norma de cuidado básica, con el consecuente resultado lesivo. La reforma de 2019 nace a razón de una gran alarma social que existe en España, debido al elevado número de accidentes en los que se ven involucrados sujetos vulnerables, entre ellos los ciclistas. La reforma ha sido impulsada por la viuda de uno de ellos, que perdió a su marido debido a que un camionero le atropelló y después se dio a la fuga. Es importante, por tanto, tener una distinción clara, a grandes rasgos, de las imprudencias. Se configuran del siguiente modo. Las imprudencias menos graves son las que derivan de una conducta que supone una infracción grave, prevista en la Ley sobre el tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Esta cosa aparece ahí, el Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre. Y por imprudencias graves debemos entender las que se ponen en relación con las conductas del artículo 379, que después veremos que son situaciones de mucho más riesgo, es decir, conducción a velocidades excesivas, bajo los efectos del alcohol y las drogas, etc. En el caso del homicidio imprudente, el resultado de la modalidad dolosa sería el resultado de muerte. Para poder apreciar este delito imprudente es necesaria la concurrencia de determinados requisitos. Por lo que se refiere al tipo objetivo, será necesario que por parte del sujeto se realice una conducción y se infrinja una norma del artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial, o bien otra conducta del artículo 379, y además origine el resultado de muerte. Como aspecto subjetivo, es necesario que el sujeto no tenga la voluntad de causar este resultado de muerte, ¿no? El artículo 142 del Código Penal regula los dos tipos dentro de esta conducta. El apartado primero, párrafo segundo, es un tipo agravado de homicidio imprudente, si concurre una imprudencia grave, ¿no? Y el apartado segundo, párrafo segundo, un homicidio imprudente básico en caso de imprudencia menos grave. El primero de estos tipos, en el caso del homicidio como consecuencia de una imprudencia grave, se apreciará siempre que concurran determinadas circunstancias. Es decir, reputarás en todo caso imprudencia grave la conducción de vehículos a motor o ciclomotores siempre que concurra alguna de las causas previstas en el artículo 379 del Código Penal.
Este artículo 379, a grandes rasgos, se compone de las siguientes conductas: la conducción a velocidad excesiva, la conducción bajo la influencia del alcohol, la conducción bajo los efectos de las drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Al introducir este apartado, el legislador deja sin margen de interpretación al juzgador, debiendo reputarse, por lo tanto, como grave esta conducta imprudente, al contrario que sucedía con anterioridad, que se reputaba como grave o menos grave en función de las circunstancias del hecho. Por otro lado, el homicidio como consecuencia de una imprudencia menos grave es castigado con pena de multa. Se ha introducido tras la reforma al presente artículo, que reputará como imprudencia menos grave cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción de las normas de tráfico grave, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el juez o tribunal. Estas conductas pueden ser, por ejemplo, no respetar los límites de velocidad, realizar obras en la vía sin comunicarlas, circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, no hacer uso del cinturón de seguridad, no respetar las señales de los agentes de la autoridad, saltarse un semáforo, no mantener la distancia de seguridad, conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída, etc. Y por último, se ha añadido el nuevo artículo 142 bis. El legislador, en el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2019, ha señalado la importancia de un incremento de la punición de los delitos imprudentes, debido, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no?, a una gran demanda social, debido al incremento de accidentes en los que sobre todo se ven envueltos ciclistas. Este aumento de la punición se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción del artículo 142 bis y, por otro, el 152 bis. Este artículo 142 bis permitirá al juez o tribunal imponer la pena hasta 9 años de prisión en caso de que existan varios fallecidos o fallecidos y heridos graves, todos ellos causados como consecuencia de una imprudencia en la conducción de vehículos a motor. La reforma del artículo 152 para las lesiones en caso de imprudencia sigue los mismos casos que la operada en cuanto al homicidio imprudente. Al igual que en el caso anterior, es posible distinguir una serie de elementos fundamentales en caso de las lesiones imprudentes. Un tipo objetivo, que establece una infracción de una norma básica de cuidado. Por otro lado, la producción de un resultado y que coincide con el señalado con la conducta dolosa para las lesiones penadas. Y por otro lado, un tipo subjetivo, es decir, la voluntad de realizar la conducta negligente, conociendo o no el peligro que entraña, pero con la ausencia de voluntad de causar estas lesiones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 152.1 del Código Penal, el que por imprudencia grave causara alguna de las lesiones previstas en el Código Penal, en atención al riesgo creado y al resultado producido, será castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses, si se tratará de las lesiones del artículo 147.1. Con pena de prisión de 1 a 3 años si se trata de las lesiones del artículo 149 y con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si se trata de las lesiones del artículo 150. Se añade ahora, con la nueva reforma, que será reputado en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que concurra, como decíamos, en el caso del homicidio, alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379. De este modo, se vuelve a establecer, para determinar el carácter grave de la imprudencia, lo previsto para el caso anterior, ¿no?, para el caso de los homicidios. Es decir, la velocidad excesiva o bajo los efectos de las drogas o el alcohol va a determinar este carácter grave de la imprudencia. Por lo que respecta a las lesiones cometidas como consecuencia de la imprudencia menos grave, señalar que la reforma introduce ahora, en el segundo párrafo, que en el caso de que los hechos fueran cometidos utilizando un vehículo a motor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho de conducir de 3 meses a 1 año. En la introducción del artículo 152 bis del Código Penal, como decíamos, es otra de las fórmulas introducidas para incrementar las penas por el legislador y permite incrementar en 1 grado la pena cuando existiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152, 2 o 3, o cuando dos de este número de lesionados fuera muy elevado. La reforma ha introducido además la nueva regla concursal del artículo 382 del Código Penal, que establece que cuando los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare además un grave riesgo, el riesgo prevenido, es decir, que se produzca un resultado lesivo constitutivo de delito,
cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento por la responsabilidad civil que pudiera haber originado. Además, se impondrá, en todo caso, la pena de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores en su mitad superior. Por último, señalar que la Ley 2/2019 ha introducido el nuevo delito de fuga. Nos encontramos ante el último punto de esta reforma y, sin lugar a dudas, su modificación estrella. Tal y como señala la ley en su preámbulo, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma dentro del capítulo 4 del Código Penal, dentro de los delitos contra la seguridad vial, cosa que no pasaba hasta ahora. Entiende el legislador que se trata de una conducta diferente, dolosa e independiente de la imprudencia fortuita. Pretende el legislador sancionar de manera expresa la maldad intrínseca que supone el abandono del lugar del accidente, de un sujeto que es consciente de que deja atrás a alguien, pero que se encuentra lesionado o incluso fallecido, pero que no le importa, ¿no? Con este precepto se pretende evitar el concurso de normas entre el tipo penal contra la seguridad vial y el delito de omisión del deber de socorro, previsto en el artículo 195.3 del Código Penal, en caso de graves lesionados y que su puesta en grave peligro exige la omisión de este deber de socorro. De este modo, el artículo 382 bis del Código Penal castiga a aquel conductor de un vehículo a motor o ciclomotor que, fuera de los casos previstos en el artículo 195, es decir, en los casos de este delito de omisión del deber de socorro, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o para terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que falleciera una o varias personas o en el que se causara una lesión constitutiva de un delito, ¿no?, previsto en el artículo 152.2. En resumen, los requisitos para poder apreciar esta conducta pueden ser los siguientes, ¿no? En primer lugar, causar un accidente, ya sea de manera imprudente, por un caso fortuito. Estar fuera de los casos previstos en el artículo 195 del Código Penal, es decir, que es necesario que no se haya originado una situación de desamparo y de peligro grave para las víctimas. Por otro lado, abandonar de manera voluntaria el lugar, que no exista un riesgo propio de terceros para poder auxiliar a estas víctimas y que como consecuencia del accidente pues pase alguna de estas cosas, que fallezca una persona, que fallezcan varias personas o que nos encontramos ante unas lesiones del artículo 152.2 del Código Penal. Bueno, pasamos ahora a analizar los diferentes delitos que pueden ser cometidos al volante de manera práctica. El primero que nos encontramos es este artículo 379, apartado primero, que regula el delito de conducción a velocidad excesiva. Es decir, el delito de conducción superando los límites establecidos. El bien jurídico protegido en este precepto del Código Penal es tanto la seguridad vial como la integridad de las personas que circulan por la vía. Nos encontramos ante un delito de mera conducta o actividad, es decir, que no se exige una puesta en peligro concreto como otros de los delitos contra la seguridad vial, bastando simplemente con sobrepasar los límites de velocidad establecidos en el tipo punible, sin necesidad de que esta conducta derive ningún resultado. Se trata además de una norma penal que nos permite directamente regularlo a través de la vía administrativa, es decir, en materia de seguridad vial deja los límites a los que se puede circular las diferentes vías a la normativa administrativa en la materia. La conducta típica de este tipo de delitos se sustancia en el hecho de conducir un vehículo a motor o a una velocidad excesiva. Establece el Código Penal los límites de velocidad que configuran el tipo, de modo que será delito si el conductor supera la velocidad en 60 km por hora en vías urbanas y en 80 km por hora en vías interurbanas. Para saber esta velocidad permitida reglamentariamente, como decíamos, es necesario remitirnos a las normas administrativas al respecto, es decir, al Real Decreto Legislativo que hemos mencionado anteriormente, 6/2015 del 13 de octubre, al Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, que es el Reglamento General de Circulación sobre Señalización, así como al Real Decreto 21 de noviembre también, pero los artículos 45 y 52, que se establecen los límites de velocidad. Así, se incoará el correspondiente proceso penal en el caso de que se superen
En vías urbanas, los 50 kilómetros permitidos más 60 kilómetros por hora, es decir, que se circula a una velocidad en poblado de más de 110 kilómetros por hora. El problema, pese a que es posible la prueba de esta conducta típica por otras vías, la usual e importante es mediante la medición por un cinemómetro, o lo que es lo mismo, los radares de tráfico comunes. Es, por tanto, la prueba de cargo determinante para acreditar la comisión de este delito. Sin embargo, estos aparatos no realizan mediciones perfectas y debemos aplicar una serie de factores de corrección para poder determinar cuál es la velocidad real a la que circula el vehículo. El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente al respecto, unificando doctrina en su sentencia 184-2018, de 17 de abril. Señalar que en el tipo de radar fijo existe un factor de corrección del 5%, mientras que los móviles, tanto si son estáticos como si están en movimiento, del 7%. En esta sentencia se concluyó por el Tribunal Supremo que en el caso de que el radar, pese a ser móvil, se encuentre en una situación fija, debe aplicarse el factor de corrección del 5 y no del 7%. Señalar que este delito únicamente cabe la comisión dolosa del mismo, que se pueden encontrar determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad, como puede ser una situación de urgencia, pero que siempre tiene que cumplirse los requisitos previstos por el Tribunal Supremo, es decir, que exista una verdadera situación de necesidad, la existencia de un peligro real, inminente y grave para el bien jurídico que se intenta salvar y que se hayan agotado todas otras alternativas que no sean la comisión de este delito. Nos podemos encontrar también ante una causa de justificación del tipo penal en la conducción de velocidad excesiva en el caso del cumplimiento de un cargo, que aparece regulado en el Real Decreto 1428-2003 del 21 de noviembre. En el caso hablando ya de las penas aplicadas a este tipo de conducción a velocidad excesiva, el juez siempre impondrá la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 a 4 años y de manera alternativa, atendiendo las circunstancias de cada caso, podrá imponer la pena de prisión, de multa o de trabajos en beneficios de la comunidad. El tribunal, además, de manera razonada dentro de la sentencia condenatoria, podrá rebajar la pena de prisión en un grado, en atención a la menor entidad del riesgo causado y demás circunstancias del hecho delictivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 385 ter del Código Penal. Tal y como señalábamos, en los delitos contra la seguridad vial, que se recogen en los artículos de 379, 380 y 381, guardan estrecha relación, por lo que cuando de una sola acción puedan derivarse varias de estas conductas típicas, la punición se resolverá mediante un concurso de leyes a favor de la penada de manera más grave. En el caso de que concurra este delito junto con otros riesgos tipificados en este capítulo del Código Penal, la regla general será apreciar un concurso de leyes que se resolverá a favor de la entendida como más grave. De este modo, será preciso estar a la conducta típica cuya punición es mayor. En el caso de que como consecuencia de la conducción excesiva se produjera un resultado lesivo, fuera cual fuera su gravedad, el juez o tribunal apreciará únicamente la infracción penada más grave y, en todo caso, el resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Vamos ahora con el segundo de estos delitos que se pueden cometer al volante, que lo regula el segundo párrafo del artículo 379 del Código Penal, que es la conducción bajo los efectos de las drogas. Al igual que en el anterior delito, el bien jurídico protegido por este precepto del Código Penal es tanto la seguridad vial como la integridad de las personas que circulan por la vía. Nos encontramos, al igual que en el caso anterior, con un delito de mera actividad, por lo que basta para la perfección del tipo penal haber ingerido drogas o bebidas alcohólicas. En la actualidad, este tipo penal se ha configurado como un delito en abstracto, ya que no requiere de un resultado de peligro concreto para la lesión concreta de algún bien o la lesión concreta de algún bien jurídico protegido. La conducta típica se encuadra como la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o por bebidas alcohólicas. En todo caso, será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire aspirado superior a 0,6 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre de 1,2 gramos por litro. Se distinguen dos etapas en la regulación de este delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Una primera, en la que se castigaba exclusivamente la conducción bajo los efectos del alcohol
u drogas tóxicas, y una segunda, que es a partir de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, que introdujo, que introdujo un tipo de carácter objetivo que presume la influencia de las facultades del sujeto en los supuestos en el que el conductor supere determinadas tasas de alcohol en aire o en sangre. El Tribunal Supremo, en pleno, en la sentencia 436/2017 de 15 de junio, ha establecido que el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tiene desde 2007 una tipicidad desdoblada, es decir, de una parte subsiste la modalidad clásica, que ha sido objeto de numerosas acotaciones y acercamientos jurisprudenciales que conceptúan como un delito de peligro hipotético, un peligro en abstracto, y a su lado se ha introducido otra descripción típica, la conducción por encima de una tasa objetivada, ¿no? Es necesario, en el tipo del artículo 379.2, inciso final, que las bebidas alcohólicas ingeridas repercutan en la conducción. Cosa diferente es que a partir de determinadas tasas se puede afirmar que siempre existe esta influencia. De esta manera, una nueva formulación típica complementa la modalidad clásica, objetivando el peligro inherente a la conducción tras la ingesta de bebidas alcohólicas cuando de ella se deriva una tasa de alcohol en aire respirado superior a determinado nivel. No se requiere acreditar una afectación real, porque el legislador la presume en el caso de que, con base a los conocimientos que proporcionan la experiencia y los estudios científicos, saben que llegados a ese punto existe un grave problema para la conducción. Es, por lo tanto, una infracción de peligro en abstracto conjetural. Se impone la obligación a todos los conductores de vehículos a someterse a las pruebas. Estas pruebas, en el caso de alcohol, consistirán en la verificación del aire respirado mediante dispositivos autorizados y para la detección de drogas en el organismo en una prueba de saliva mediante un dispositivo también autorizado y un posterior análisis de una muestra de saliva. En definitiva, las prácticas de alcoholemia o de pruebas de detención de sustancias es la prueba nuclear para la condena de este delito. Las consideraciones jurídicas de estas pruebas serán tratadas en el sucesivo explicación, porque el artículo 383 ha establecido una conducta típica específica y sancionable para el caso de que se niegue la realización de estas pruebas. En el caso de, volvemos al artículo 379, apartado 2, se trata de un delito doloso, no se requiere que se conozca expresamente el grado de alcoholemia por el que se conduce, sino que es necesario para la consumación del tipo que, además de haberse producido la ingesta de alcohol u otras sustancias, se conduzca el vehículo y, además, comenzar las maniobras para incorporación a la vía. Al igual que en el caso de la conducción a velocidades excesivas, se puede apreciar la situación de urgencia, de extrema necesidad, siempre que concurran los requisitos que señalábamos antes. Por lo que se refiere a la punibilidad de este tipo, como vemos ahí, será castigado con pena de prisión de 3 a 6 meses o con la multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la deprivación al derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. También es cierto que se prevé que el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, pueda rebajar en un grado la pena de prisión en caso de atención a la menor entidad del riesgo causado y las demás circunstancias del hecho. Cuando la persona que conduzca bajo los efectos del alcohol ocasionará además un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo, como decíamos antes, la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, el resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Continuamos con el siguiente de los delitos, el delito de conducción con temeridad manifiesta, que es un delito que se centra en la conducción con grave desprecio a la vida de los demás, ¿no? Y este delito posee múltiples versiones, recogidas en los artículos 380 y 381 del Código Penal. El artículo 380.1 recoge la conducción con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida y la integridad de las personas. El artículo 380.2 reconoce como conducción manifiestamente temeraria la conducción cuando concurran los dos apartados del artículo 379, es decir, cuando se conduzca con una velocidad excesiva y superando las tasas
o bajo la influencia del alcohol u otras sustancias. El artículo 381.1, que recoge la temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de los demás, con manifiesto desprecio por la vida de estos, y el artículo 381.2, la conducción con temeridad manifiesta y con manifiesto desprecio para la vida de los demás, pero sin poner en este caso en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Todas estas conductas tienen en común la misma conducta típica, es decir, la conducción con temeridad manifiesta, así como es posible el mismo resultado derivado de esta conducta. Cuando el conductor realiza una conducción que suponga un manifiesto desprecio para la vida de los demás, está asumiendo un posible resultado lesivo. En esta parte de la explicación abordaremos la primera de estas posibilidades, es decir, la conducta prevista en el artículo 380 del Código Penal, es decir, la creación de un peligro de la integridad física concurriendo imprudencia grave respecto de un eventual resultado. Tal y como decíamos, en este caso, el bien jurídico protegido por este delito es la vida o la integridad de las demás personas. El delito de conducción temeraria requiere un peligro concreto para la vida, para cuya consumación se exige constatar que se ha realizado la conducta peligrosa prevista en el artículo 380 del Código Penal. Por lo tanto, a diferencia de los anteriores delitos que hemos visto, que se encuadraban dentro de los delitos en abstracto, aquí nos encontramos ante un delito de peligro concreto. El delito se caracteriza por conducir un vehículo de manera temeraria, incumpliendo de manera abierta y patente las más elementales normas de circulación, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas. Tal y como indicábamos, el segundo apartado del artículo 380 del Código Penal va a establecer la presunción de que en el caso de que se conduzca con altas tasas de alcohol o drogas y una velocidad excesiva, será considerada la conducción como manifiestamente temeraria. Con la reforma operada en el año 2007, este artículo fue modificado a fin de suprimir una presunción que se contenía hasta entonces y estableciendo la presunción del carácter temerario de la conducción únicamente al carácter temerario, estableciéndose además unos límites cuantitativos. Vemos como muchos de estos delitos lo que persiguen es punir mucho más esa conducta de conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Vemos cómo se trata de uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad en la actualidad. Como medios de prueba en este tipo de delitos, para determinar ese concreto peligro para la vida o la integridad de las personas, será preciso que el atestado policial o que durante la actividad instructora se ponga de manifiesto además que la persona conducía el vehículo con circunstancias que se produjo la acción y todos los extremos que puedan resultar relevantes para determinar la entidad del riesgo generados. Como datos de especial relevancia, pueden señalarse las características de la vía y en concreto del tramo en la que se detectó la infracción, pues la densidad del tráfico, la climatología, las incidencias en la circulación que se hubieran tenido noticia, las características técnicas, la existencia, por ejemplo, de terceros ocupantes del propio vehículo infractor, así como pues si hay peatones cuya seguridad se haya podido ver comprometida, etc. Es decir, vamos a tener que estar a cada caso para saber cómo poder demostrar esa conducción de concreto peligro. El delito de conducción manifiestamente temeraria es sancionada con prisión de 6 meses a 2 años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor o circomotores por un tiempo superior a 1 año y hasta 6. Además, será de aplicación también lo previsto en el artículo 385 bis del Código Penal en relación con los artículos 127 y 128, es decir, el régimen general de comiso del vehículo como medio de instrumento de comisión del delito. Bueno, estudiaremos ahora, vamos con el siguiente de los delitos, que es el delito de conducción con claro desprecio para la vida de los demás. Tal y como indicábamos, la conducción temeraria tiene varias vertientes y la segunda de ellas es esta, la recogida en el artículo 381 del Código Penal, que por muchos autores se conoce como conducción homicidia. Se trata de la conducción con temeridad manifiesta y con claro desprecio hacia la vida de los demás. En este caso, al igual que el anterior, el bien jurídico protegido es la vida, la integridad de las personas y se trata de igual modo de un delito de peligro concreto, pero en este caso de mayor identidad.
Es decir, vamos a ver, la principal diferencia entre ambas figuras es que en este caso, además de preverse la posible producción de un riesgo real para las personas, este riesgo es probable que sea un accidente con resultado de muerte. Por eso se conoce por muchos autores como conducción homicida. Se añade ahora una nueva e importante característica, es decir, la actuación con claro desprecio hacia la vida de los demás. Se caracteriza por la realización de una conducta de extraordinaria peligrosidad. La jurisprudencia entiende que en este caso se tipifica expresamente una tentativa de homicidio. Tal y como han señalado numerosas audiencias, entre ellas recientemente en el 2017 la sentencia de Cádiz, la sentencia 92-2017 de 11 de abril, para considerar este desprecio como manifiesto, se atenderá cuando el grado de peligro creado por la conducta sea tal que, conforme a la valoración de un hombre medio, no resulta posible confiar racionalmente en la ausencia de lesión. Es decir, que se prevea expresamente por un ciudadano medio que el resultado de esa actuación va a ser posiblemente un resultado de muerte. Además de los párrafos de este artículo 381, se castiga esta conducta con manifiesta temeridad y claro desprecio en el caso de que efectivamente no se haya puesto en peligro concreto la vida de las personas. Se trata de una conducta típica potencial que, a diferencia del anterior, en la ausencia del peligro en concreto. Será castigado con pena de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores durante un periodo de 6 a 10 años. En el caso de que no se hubiera puesto en concreto peligro la vida de los demás, será castigado con las penas de prisión de 1 a 2 años, multa de 6 a 12 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 6 a 10 años. No será de aplicación lo previsto en el artículo 385 del Código Penal, es decir, que no se podrá rebajar la pena en atención al riesgo, y en el caso de concursos o en otros delitos, tal y como indicábamos al principio de esta exposición, la reforma operada en este año 2019 ha introducido un segundo párrafo del artículo 382 del Código Penal, determinando una nueva regla concursal y estableciendo el mismo que cuando el resultado lesivo concurra con un delito de este artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor en su mitad superior. Bueno, vamos ahora con el siguiente de estos delitos, que es el que habíamos nombrado antes, el delito derivado de la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas. La negación a someterse al test de alcoholemia y drogas se constituye como un delito autónomo que se regula también dentro del capítulo de delitos contra la seguridad vial, dentro del artículo 383 del Código Penal. El vigente artículo 383 sanciona, por lo tanto, al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negara a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia. Existen 3 tipos de interpretaciones en torno a este precepto. La primera de ellas es la que entiende que se trata de un delito de desobediencia. La segunda, otra opción, es entender que nos encontramos ante un delito contra la seguridad vial y, por lo tanto, una acción que pone en claro peligro la vida y la integridad de las personas. Y, por último, cabría la posibilidad de entender que nos encontramos ante un delito pluriofensivo, que combina los 2 anteriores. Pues bien, parece lo más acertado entender que esta última opción es la correcta, es decir, entender este tipo penal como una conducta pluriofensiva. Se tutela el principio de autoridad, reforzando esta protección penal la efectividad de los requerimientos legítimos de la autoridad para efectuar estas pruebas. Únicamente de manera indirecta se protege además la seguridad vial. Produce un efecto de prevención positiva, es decir, consigue el acatamiento de las pruebas para mantener una seguridad del tráfico viario o atajar un peligro próximo a la seguridad vial. Señalar que nos encontramos ante un delito de peligro en abstracto, pues lo que se pretende es evitar la comisión de otro delito de peligro en abstracto vinculado a lo que es la seguridad vial. El artículo 383, al igual que como comentábamos con los anteriores, es una norma penal en blanco, es decir, que remite la misma expresamente a la normativa administrativa para comprobar las tasas de alcoholemia, al ya citado Real Decreto Legislativo 6/2015 de 13 de octubre en su artículo 14, o los artículos 21 a 24 del Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre.
La conducta regulada es la de conducir vehículos a motor o ciclomotores y negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sin necesidad de resultado alguno. Nos encontramos, por lo tanto, ante un delito de peligro en abstracto, siendo suficiente la negativa a someterse a estas pruebas. Esto es importante porque el apartado tercero del artículo 14 del 6/2015 señala que las pruebas de detección de alcohol consisten en la verificación del aire respirado mediante dispositivos autorizados y para la detección de drogas o sustancias tóxicas que se realiza mediante una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y con un posterior análisis de una cantidad suficiente. El sujeto que decida realizar la segunda de las pruebas a las que puede tener opción será trasladado a un centro sanitario cercano, al lugar de los hechos. Es importante señalar que en el caso de que el sujeto pretenda una segunda realización de estas pruebas, el importe derivado de estos análisis deberá de ser depositado por el interesado. En el caso de que el resultado posterior fuera positivo, ya quedará sufragado por lo consignado, pero sí, en el caso de ser negativo y finalmente no dar una tasa de alcohol superior a la permitida, se devolverá este importe al sujeto. Las dudas acerca de la constitucionalidad de las pruebas fueron resueltas ya por el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 1997, la número 161 y la 234, concluyendo que ni desde el principio de proporcionalidad ni desde el derecho de la no autoincriminación puede cuestionarse la conformidad de la norma con el texto constitucional. No puede considerarse contrario al derecho a no declarar. Tampoco puede considerarse contrario el derecho a no declarar contra uno mismo o no confesarse culpable, toda vez que entiende el Tribunal Constitucional que no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad. Se trata de tolerar que una especial pericia exige una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados por los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución española. Es decir, que debe permitirse que los agentes autorizados realicen estas pruebas, todo ello como medida preventiva para evitar que se cometan delitos muchos más graves. En este caso, no se ofrece al juez la posibilidad de imponer penas alternativas. Simplemente se contempla la pena de prisión de 6 meses a 1 año junto a la pena de privación de conducir vehículos a motor de 1 a 4 años. Bueno, yo creo que ya queda más o menos claro, ya todo el mundo sabe lo que es la negativa esta a someterse a las pruebas. Por lo tanto, voy a abordar ahora el siguiente de los delitos, que es el delito de conducción sin permiso. Y estamos llegando ya al final de esta exposición. Por último, el artículo 384 del Código Penal regula el supuesto de conducción de un vehículo a motor o ciclomotor, como decíamos, sin permiso para ello, ya sea por la pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos del carnet, por la privación cautelar o definitiva del permiso por decisión judicial o bien la conducción sin haber obtenido nunca el permiso o licencia. Nos encontramos ante otra norma en blanco, accesoria a la regulación administrativa, por lo que para conocer los elementos del tipo es necesario también acudir a los reales decretos que decíamos antes. Se trata de un delito tanto de desobediencia en abstracto como para la seguridad vial. La voluntad del legislador a la hora de configurar este delito ha sido tanto castigar las desobediencias al ordenamiento administrativo como proteger la seguridad vial y con ella la salud y la vida de las personas. Y la posibilidad de conducir vehículos a motor, todo el mundo sabemos que se encuentra vinculada de manera directa a la obtención administrativa de un permiso habilitante para ello, mediante la superación de una serie de pruebas encaminadas todas ellas a conocer la normativa del tráfico, así como para demostrar cierto manejo de los vehículos. Entonces, es posible que se materialice este tipo en el caso de conducción por pérdida de los puntos de conducir, por resolución judicial. Es importante destacar que este tipo penal, regulado en el primer apartado del artículo 384 del Código Penal, únicamente puede ser cometido en el caso de una medida cautelar o una sentencia firme.
es decir, cuando no haya adquirido la sentencia firmeza, no puede apreciarse esta conducta típica. Y también es posible la conducción que se materialice este tipo en el caso de conducción sin permiso de circulación por no haberlo sacado nunca. El Tribunal Constitucional ha abordado esta cuestión señalando que debe entenderse que el supuesto déficit de taxatividad de este artículo no deriva de la propia dicción, sino que es necesario una puesta en común con la previsión de la infracción administrativa muy grave correspondiente a lo previsto en el artículo 77K del Real Decreto Legislativo 6/2015. Este plus de protección de la seguridad vial ha de entenderse en el sentido de que el artículo 384 exige un plus de peligrosidad a la conducta descrita como delito, más allá del riesgo en abstracto que deriva de conducir un vehículo a motor sin haberse nunca sometido a las pruebas de habilitación para ello. Con esta interpretación no se introduce un requisito no exigido por el tipo penal, ni se convierte en un tipo de peligro en abstracto en un delito de peligro en concreto, porque no siempre la conducción antirreglamentaria provoca un peligro concreto para la seguridad vial, sino que de valorar en cada caso en particular si el ejercicio de la conducción destruye la presunción de peligrosidad para la seguridad vial de quien conduce un vehículo a motor sin haber obtenido nunca este permiso habilitante para ello. Bueno, en cuanto a la punibilidad, a las penas aplicables en este delito, el artículo 384 del Código Penal pena de igual modo las dos formas comisivas de este delito, con independencia de su mayor o menor gravedad, de manera alternativa a las siguientes penas: la pena de prisión de 3 meses a 6 meses, la pena de multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Resulta también de aplicación lo previsto en el artículo 385 ter, es decir, la aplicación a este tipo de la rebaja de una pena en grado, de la rebaja de la pena en un grado, atendiendo a la menor identidad de los hechos. Bueno, y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todos por la atención y espero que os haya quedado mucho más claro estos delitos al volante. Gracias. Gracias, Laura, por esta magnífica exposición. Vamos a dar paso a continuación al turno de preguntas y respuestas. Bien, Despacho Jurídico AA pregunta: hola a todos, ¿cuándo se van a entender que las imprudencias ahora son consideradas graves o muy graves? Bueno, pues tal y como exponía, con la actual reforma van a ser consideradas imprudencias graves o menos graves aquellas que supongan, pues, alguna de las, dependiendo de la infracción que se cometa, ¿no? Por ejemplo, las imprudencias menos graves van a ser las que estén previstas en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, es decir, en derecho administrativo, pues como puede ser no respetar los límites de velocidad, circular sin luces o circulando teniendo el teléfono móvil en la mano. En cambio, para apreciar ahora las imprudencias graves, lo que vamos a atender es si la conducta puede encuadrarse dentro de alguno de los delitos previstos en el artículo 379, es decir, pues conducir a altas velocidades, bajo los efectos del alcohol o ese tipo de cosas. Es decir, hay que atender a la acción en sí para saber si van a ser consideradas como graves o muy graves. Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta es de Vales Abogados y preguntan: en el nuevo delito de fuga del lugar del accidente, ¿qué diferencia existe con el de omisión del deber de socorro? Bueno, pues el legislador en este caso de introducción del delito de fuga, lo que ha querido es hacer un aumento de penas en general, ¿no? Ha querido aumentar el reproche jurídico que tienen determinadas acciones que, por desgracia, son demasiado habituales en nuestro país, pues como puede ser esta, ¿no? El abandono del lugar del accidente, dejando a ciclistas o a peatones pues sin saber muy bien cómo están. Entienden el legislador ahora que estamos ante una conducta nueva, una conducta típica nueva, que además de las consecuencias derivadas del accidente. O sea, una cosa es las lesiones y otra cosa, un reproche jurídico a mayores, va a ser el abandono de este lugar del accidente. Nos encontramos ante este tipo penal siempre que se abandona el lugar después de causar un accidente con víctimas mortales o heridos y no detenerse. La diferencia fundamental que existe con el delito de omisión del deber de socorro, bueno, es que ahora no es necesario para que se cometa este delito
que la persona esté fallecida. Antes, con el delito de omisión del deber de socorro, si la persona estaba fallecida, claro, no tenías ningún compromiso del deber de socorro porque la persona ya estaba muerta, y ahora sí que se va a reprochar pues esta fuga del lugar del accidente sin saber muy bien cómo está, porque no se penaba este abandono del lugar del accidente y ahora sí. Además, recordemos que el delito de omisión del deber de socorro puede ser cometido por cualquier sujeto sin tener que haber participado dentro del accidente, y en este caso, en el delito de fuga, sí que tiene que ser el responsable del accidente. Y quiero recordar además que en el caso del delito de fuga, las penas se van a acumular con la que corresponda con los hechos, es decir, pues junto con las lesiones y junto con el homicidio, también se va a reprochar de manera distinta este abandono del lugar del accidente. Muy interesante. Vamos a proceder a la siguiente pregunta. Y dice, despacho Villanueva López, que le surge una duda. ¿Qué ocurre si circulamos a velocidad excesiva y puede considerarse que conducimos también con claro desprecio para la vida de los demás? ¿Cómo se pena? Bueno, deberemos estar pues a lo que aparece en el Código Penal en cuanto al concurso de normas, a la regla concursal. Será necesario atender a la pena que tiene mayor gravedad, que será la que se aplique. En este caso, como conducir con claro desprecio para la vida de los demás, se supone que ha tenido algo por el medio, es decir, pues o que conduce bebido a gran velocidad, la pena que correspondería con la velocidad excesiva queda subsumida en la pena con claro desprecio para la vida de los demás, entonces aplicaría esta, sin perjuicio de que pueda aplicarse en su mitad superior si es necesario. Muy bien, continuamos. Otra pregunta. Fernández García Abogados. Preguntan, ¿te pueden multar si conduces bebido por un lugar que no sea la vía pública, como por ejemplo un parking? Bueno, pues de acuerdo con lo que señala el Código Penal en su artículo 379.2, lo que se exige es que se produzca un desplazamiento durante un tiempo determinado y que se ponga en peligro concreto la seguridad vial y al resto de sujetos. Entonces, en general, en los sitios en los que no son vía pública es muy difícil poner en claro peligro pues, a terceros y la seguridad vial, como exige el tipo penal. Entonces, si conducimos por nuestra finca enorme con nuestro coche y conducimos bebidos, pues ahí no encuadraría dentro de esto. Lo que pasa es que un parking, aunque sea de titularidad privada, es cierto que se hace un uso público. Entonces, pues sí que se puede causar daños a terceros. Imaginemos, por ejemplo, que estamos intentando aparcar y desaparcar en un parking y atropellamos a alguien y estamos bebidos. Pues claro que sí, encuadraría dentro del tipo penal del 379, sí. Fabregat Advocats preguntan, ¿cuál es el valor de las denuncias realizadas por los agentes de tráfico? Bueno, claro, es que los delitos de seguridad vial lo más normal es que solamente haya una denuncia de los agentes de tráfico, pues como puede ser en un control de alcoholemia, la denuncia por este tipo. Claro, si tenemos solamente una prueba que sea la denuncia de los agentes de tráfico, según el Real Decreto Legislativo 6/2015, en su artículo 88, creo que las denuncias que se formulen por los agentes de la autoridad tienen plena prueba de derecho. Entonces, en el caso de que se nos presente un caso en el que únicamente exista pues la denuncia de un agente, servirá por supuesto de base de condena para cualquiera, salvo que tengamos una prueba firme en derecho que demuestre lo contrario. Es difícil. Bien, vamos a abordar una última pregunta. Nos pregunta Hernández y López Abogados, ¿qué se entiende por hecho de notoria gravedad al que alude la reforma de la Ley Orgánica 2/2019 en materia de homicidio imprudente? Bueno, pues como decía, el legislador con esta reforma lo que ha querido es aumentar la punición de determinado tipo de conductas, y en este caso es uno de los casos pues, de ciclistas o peatones que se encontraban bastante desprotegidos, y ha querido añadir el artículo 142 bis y el 152 bis, y se puede imponer hasta la pena de 9 años de prisión en el caso pues, de que haya varios fallecidos o heridos muy graves, siempre que se aprecie que el conductor ha tenido una actuación grave y que pone en grave peligro la vida de los ciclistas o de los peatones o de los usuarios de la vía. Piénsese, por ejemplo, en los atropellos masivos, que no olvidemos que es uno de los motivos principales de esta reforma, y que lo mismo sucede con las lesiones, las previstas en el 152 bis, es decir, un gran número de lesionados como consecuencia de una creación grave de un riesgo, es decir, pues conducir a velocidades excesivas sin respetar los límites y los márgenes de espacio, de distancia que tienen que guardar con los ciclistas o con los peatones, y que conducen a velocidades excesivas y que produce un grave riesgo.
Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de este webinar. Esperamos que haya sido de interés. Que nos quedan preguntas en el tintero que les aconsejo que acudan a la web www.colex.es, donde podrán encontrar una guía práctica precisamente, como decía antes, de la autoría de Laura. Como decía, agradecerles de nuevo su asistencia, confiamos en que les haya sido de ayuda. También les recordamos a los suscriptores de Iberley que dispondrán de esta conferencia y de muchas más en nuestra colección Iberley TV. Gracias de nuevo y hasta el próximo evento.